La idea de la presentación, de la plática que vamos a tener, pues es platicar un poquito de las características de la ballena jorobada, qué técnicas de estudio usamos para aprender diferentes aspectos de su biología, de su ecología, a qué amenazas están sometidas en general y en particular en la zona en la que nos encontramos. Luego, en su relación con las actividades humanas, son un recurso natural que estamos aprovechando, de qué manera lo hacemos, y todo esto nos lleva a concluir con una propuesta que tenemos de un refugio para esta especie. Bueno, ya saben, las ballenas son mamíferos, ¿no? Como nosotros. Son mamíferos, que quiere decir que tienen un metabolismo constante, que amamantan a sus crías, que tienen pelo, aunque ya muy poco representado, y varias otras características de mamíferos, pero lo principal, lo que nos distingue, digamos, como clase, pues es esa forma de parir a las crías, de cuidarlas, de amamantarlas. Bueno, en particular, las ballenas jorobadas, cuando adultas llegan a medir, o sea, las más grandes, sus 16 metros en promedio, 14, 15 metros, y las crías cuando nacen llegan a medir hasta 4.5 metros, 4 metros más o menos en promedio, y ese es su peso de las adultas, 40 toneladas, 40,000 cuando están grandotas, gordas, y las crías cuando nacen pesan alrededor de 600 kilos. Muy probablemente mañana tengamos la oportunidad de ver tanto mamás como crías, entonces cuando las vean pueden tener en mente, están viendo un animal de 40 toneladas o una cría que cuando nació tenía 600 kilos, pero quizá cuando la veamos ya va por los 1000. Las crías inmediatamente empiezan a alimentarse, empiezan a crecer, empiezan a aumentar de peso, y más o menos un mes después de nacidas tienen 1 metro más de tamaño y 2 toneladas más de peso. Muy bien, su coloración. Negras no son oscuras, a veces café oscuro, a veces casi negras, pero bueno, eso lo van a corroborar mañana. Las ballenas jorobadas, como varias otras especies de ballenas, pues fueron blanco del interés comercial en la caza de ballenas, ¿no? Durante todo el siglo XVIII, siglo XIX, y en el caso particular de las ballenas jorobadas, la primera mitad del siglo XX, fueron críticas en la disminución de sus poblaciones, porque las cazábamos, o sea, como civilización humana, las cazamos intensamente, y cuando digo intensamente estoy hablando de decenas de miles de ballenas jorobadas. Solamente en la década de los 60 cazamos 12,000 ballenas jorobadas. Y digo década de 60, pero en realidad fueron 4 años. En 4 años, 12,000 ballenas, cada una de 40 toneladas, es que había un interés importante. Bueno, y por esta razón, en diferentes listas que se hacen por organizaciones para ver cuál es el estatus de conservación, pues se entiende en diferentes niveles. En general podemos decir que dentro de la variedad de ballenas, las ballenas jorobadas se han ido recuperando de ese momento crítico de caza, y sus poblaciones en todo el mundo van aumentando en diferente grado. Muy bien, esos son los mamíferos marinos de México. Mamíferos marinos, estamos hablando de cetáceos, estamos hablando de pinípedos, ¿no? Los lobos marinos, las focas, también del manatí, ¿no? Entonces, en México es una variedad importante. Dentro de toda esta variedad, pues tenemos las ballenas, tenemos los delfines, son los cachalotes y otros más raros, pero dentro de eso está la ballena jorobada. Entonces, es una
de un número importante de especies que habitan en México. Y cada una tiene su historia, cada una tiene su estatus de conservación, cada una tiene su interés, cada una tiene sus amenazas. Pero ahora vamos a hablar de la ballena jorobada. No es ni la más grande ni la más chica. Iba a decir, pero sí la más feita, pero no. Pero por lo menos podemos decir, pero sí la más aletona, ¿no? Eso sí podríamos decir. La más aletona con sus cosas así. Bueno, jorobada. Pues sí tienen una jorobita. Se les nota una jorobada un poco antes de la aleta dorsal, que se nota más cuando se prepara para sumergirse la ballena. Algunas casi no se notan, otras se notan mucho. Varía, pues cada individuo es diferente, pero es lo que le da el nombre a la especie. En otros lugares no les gusta y prefieren llamarla yubarta. Es otro nombre común que se utiliza en México y se deriva del nombre común en francés, ballena yubarte, y más bien de los vascos, pero bueno, es otra forma de llamar a la ballena jorobada o yubarta. Otra de las características que tiene son estas protuberancias en la cabeza. Probablemente podamos distinguirlas mañana en las ballenas, y a diferencia de una ballena azul, una ballena, un rorcual común, incluso una ballena gris que tienen sus particularidades, ninguna tiene estas protuberancias en la cabeza. Y no están al azar, están distribuidas de una forma relativamente simétrica a lo largo de la cabeza. En cada uno de estos nódulos hay un pelito, o sea que funcionan como folículos pilosos gigantes, ¿no? Porque en realidad sí, ahí lo vemos en la foto, pero si viéramos uno normal, pues sería como más o menos como de este tamaño en la cabeza de la ballena, ¿no? Bueno, el nombre, pero el nombre científico, no el nombre común, tiene que ver entonces con la aleta pectoral. Las aletas pectorales son las extremidades anteriores, son los brazos de los mamíferos terrestres, pero transformados en aletas. Y en el caso de la ballena jorobada es la que tiene las aletas pectorales más largas. Por eso es megáptera, de mega, grande, y su aleta, ¿no? Más o menos mide 1/3 del tamaño de la ballena jorobada. Y si les decía que en promedio más o menos de adultas tienen 15 metros, pues una aleta pectoral mide 5 metros. Y 5 metros no es cualquier cosa, 5 metros es más o menos como de la pared aquí, ¿no? El tamaño de la aleta pectoral. Entonces son aletas muy, muy grandes. Y la aleta caudal, pues es parecida a la de otros cetáceos. Es interesante recalcar que la aleta de las ballenas no es la cola de los mamíferos terrestres. Es decir, no es como si un mamífero terrestre cuando se fue al agua aplanara su cola y entonces ya se convertía en la aleta caudal. La cola de las ballenas es una estructura diferente. No tiene nada que ver con un mamífero terrestre y no tiene ningún hueso que soporte la aleta caudal. Es solo tejido conjuntivo muy fibroso que la hace resistente. Pues esta aleta es igual, es el mismo tamaño de punta a punta como de la pared, más o menos aquí, de punta a punta la aleta caudal, otros 5 metros de envergadura. Entonces, bueno, ahí la vamos conociendo. Otra de sus características, como ustedes saben, es que tiene pliegues en la región ventral. Esa es la característica de toda la familia, de la ballena azul, del rorcual común, de la ballena jorobada, que se expanden cuando se alimenta. Y tienen barbas. Todas las ballenas, en general, las ballenas que filtran, tienen estas estructuras que se denominan barbas
y son unas estructuras de queratina que están en el paladar y que utilizan para filtrar el alimento. Bueno, ballenas jorobadas. A diferencia de algunas, pero similar a otras especies, migran. Y esto es muy importante, porque cuando decimos que hay ballenas jorobadas en México, pues hay, pero solo durante una temporada del año, porque se mueven. Tratan de aprovechar el mejor momento para la actividad que están realizando. En el verano hay una producción muy importante, producción de alimento, muy importante en aguas frías. Entonces las ballenas se van hacia estas aguas frías a alimentarse. Si estamos hablando del Pacífico, digo del hemisferio norte, pues se van hacia el Polo Norte, Alaska, alrededor. Si estamos hablando del hemisferio sur, pues se van hacia la Antártica. Pero ahí es donde se alimentan. Y en el invierno, cuando se empieza a poner oscuro, ¿no?, alrededor de las zonas árticas, porque en el invierno, acuérdense que el día es muy cortito, no hay mucha luz, no hay productividad, pues entonces se mueven hacia aguas tropicales para reproducirse. Y entonces aquí estamos hablando de el verano en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, cuando es verano en el hemisferio sur, norte, es invierno en el hemisferio sur. Entonces en el hemisferio norte están comiendo arriba y las del hemisferio sur se están reproduciendo cerca del Ecuador. Y en invierno del hemisferio norte, las ballenas jorobadas bajan a aguas tropicales a reproducirse y las del hemisferio sur van a aguas frías a alimentarse. Entonces ahora estamos en el invierno del hemisferio norte. Las ballenas jorobadas están en aguas tropicales que corresponden a la latitud del extremo sur de la península de Baja California, entre otros lugares, ¿no? Bueno, entonces durante el verano comen mucho, todo el tiempo están comiendo, y son días que duran 22 horas de luz que están comiendo durante 3 meses, no hacen otra cosa, comen. Y pueden hacerlo solitas o pueden hacerla en grupo. Y esto es lo que comen. No exclusivamente estos son crustáceos que se denominan krill, que los más grandes son el krill de la Antártica, es de unos 4,5 centímetros. Es el más grande, hay de 1 centímetro, de 2 centímetros. Aquí pueden ver, más o menos aquí hay muchos krilles en la mano, para que se den idea del tamañito. Y esto es lo que comen. Más o menos una ballena jorobada que pesa 40 toneladas, diario come 900 kilos de krill, diario, una ballena jorobada. Entonces, si se alimenta durante 3 meses, pueden hacer un cálculo, y si son 10,000 ballenas jorobadas, pueden seguir haciendo el cálculo de cuántas toneladas de krill se necesitan para que estén contentas las ballenas. Y no son los únicos animales que comen krill, muchos otros comen krill también. Eso quiere decir que el krill abunda. Bueno, pero en invierno, que ya es lo que más nos interesa, porque es cuando están aquí, se reproducen. Y reproducirse quiere decir 2 aspectos muy importantes: aparearse, para que una hembra quede preñada, quede embarazada, y por otro lado parir, para que nazca la ballena y la mamá cuide a la cría y le dé de comer. Esas 2 actividades suceden con las ballenas jorobadas aquí en México. Es lo que está pasando alrededor de Los Cabos.
Un año, una hembra adulta viene, busca al macho que considera más apropiado y se reproduce. Queda preñada, se va a comer el verano, come mucho y engorda porque come y engorda porque crece la cría en su interior, y regresa al siguiente año y 12 meses después nace la cría. Nace la cría, le da de comer durante 3 meses para que tome fuerza, la suficiente fuerza para poder ir con su mamá a las zonas de alimentación, comer junto con su mamá, hasta que la mamá considera que ya aprendió la cría a alimentarse del nuevo alimento, ya no de leche, y entonces se separa. Más o menos a los 9, 10 meses de nacida la cría, ya, solita se las arregla. Y regresa la hembra a aparearse otra vez. De tal manera que el ciclo es más o menos de cada 2 años, aunque puede ser a veces no se aparean, a veces sí, pero más o menos cada 2 años y medio en promedio, una cría adulta tiene una mamá adulta tiene una cría, una hembra adulta tiene una cría. Pero, muy bien. Pero eso es en el caso de las hembras. Los machos, bueno, pero esto ya me acordé qué pasa. Esto es lo que hacen las mamás. La música es medio... Las ballenas tienen glándulas mamarias en el vientre, en lo que correspondería a la región inguinal, si tuvieran ingles, pero no tienen, porque no tienen piernas. Pero en esa zona es donde tienen dos pezones, que es lo que busca la cría cuando se va abajo de la mamá para alimentarse. Ese video es en Revillagigedo porque el agua es mucho más clara que aquí en Los Cabos. Entonces, pero hacen lo mismo. El tamaño de las aletas pectorales. A los buzos no les hagan caso. Luego hablamos de los buzos. Vale. Ahí. Muy bien. ¿Le hice mal? Bueno, ahí sirve, además de ver a la mamá y la cría, pues las aletas, las protuberancias de la cabeza, etcétera. La jorobita en la aleta dorsal, y que no son tan esbeltas, digamos. Bueno, muy bien. Él es el autor del video. Es en el caso de las hembras. Las hembras paren a sus crías, las cuidan, o se preñan y ya se van, ya están preñadas ya para que se quedan. Se van a las zonas de alimentación. Pero los machos están todo el tiempo, y todo el tiempo están buscando hembras receptivas para aparearse.
Y como sucede con muchas especies, si no es que casi todas, los machos se la pasan peleando por acceso a las hembras. En algunas especies esa pelea es medio simbólica. En el caso de las jorobadas es totalmente física. Los machos se pelean, chocan, se pegan con las aletas, salta una sobre otra, se cruza una con otra. Y no, es relativamente común observar estos grupos de competencia. Probablemente pudiéramos ver alguno, que pueden ser 3, 4, 5, 10, 12 en algunas ocasiones, o a veces más, machos en una actividad de mucha agresión para poder aparearse con las hembras. Ahí pues se ve alguna foto, cuando sacan agua así por la boca es como un símbolo de agresión, de que están enojados. Pero además de pelearse, cuando ya estuvo bien de pelea, se van, se acomodan y empiezan a cantar. Las jorobadas son las que cantan, ¿no? Así, ya saben, todas las ballenas hacen sonidos de diferentes tipos, en diferentes frecuencias, pero en el caso de la jorobada nos atrevemos a decir que cantan o que es una canción porque está estructurada, porque está compuesta por frases, cada frase está compuesta por temas, cada tema por unidades que se repiten y se cantan otra vez y se cantan otra vez, y el macho de enfrente canta lo mismo en la misma estructura, no sincrónicamente, cada uno lleva su, pero es la misma canción. A ver, esto, ¿cómo le haré? Creo que es mejor aquí. Ese es un macho y se oyen algunos cantos atrás de otros machos. Son una serie de sonidos que igual podemos compararlos con, no sé, tipo vaca, tipo elefante, tipo que lloran, que silban, y todas estas unidades son las que está muy cortito porque, pero bueno, la posición de cuando cantan es la ballena se coloca con la cabeza hacia abajo, con las aletas pectorales abiertas y no se mueve. Ahí está cantando y solamente para subir a respirar y se vuelve a poner. Y esta canción se completa más o menos en unos 30 minutos, pero la repiten y la repiten y puede estar un macho cantando horas, repitiendo la misma canción. Además, por otro lado, solo los machos cantan. Las hembras hacen sonidos, las crías hacen sonidos también, pero no este sonido estructurado. La otra característica es que todos los machos cantan la misma canción. No sincrónicamente, pero todos cantan la misma canción. Y lo interesante, bueno, y todos lo hacen en la época de reproducción. Y lo interesante es que la canción con la que se empieza a finales de enero se va modificando un poquito, y esas modificaciones le gustan a otros machos, entonces la copian y se va quedando esa modificación en la canción, de tal manera que en abril, cuando ya está terminando la temporada, la canción es un poco diferente a cuando empezó la temporada. Al año siguiente, la canción empieza en lo que se quedaron. Y durante la época cambia un poquito, de tal manera que cuando comparan una canción del 2000 con la del 2018 es completamente diferente, porque es un cambio que se va dando. Pero en una misma temporada todos cantan la misma canción. Muy bien, voy más rápido. Bueno, entonces son otra de las características de la ballena jorobada es que saltan. Saltan mucho, no son las únicas que saltan. Prácticamente todas las ballenas saltan,
pero algunas es muy, muy raro que lo hagan. Las ballenas jorobadas lo hacen todo el tiempo. No está muy claro el propósito del salto. Puede ser nomás saltan porque les gusta saltar, saltan porque el ruido que producen cuando cae es un tipo de comunicación acústica, saltan porque de esa manera se quitan parásitos que tienen en el cuerpo, no se pueden rascar. Entonces, bueno, muy bien. Esas son las características de la ballena jorobada. Muy rápido, ahí está. Ahora, ¿cómo las estudiamos? Cada ballena jorobada tiene una forma y coloración distintiva en la cara ventral de la aleta caudal, en la cola, en la parte de abajo de la cola. Entonces varían desde muy blancas, blanco y negro, menos, y además de la coloración, el borde es diferente, unos muy aserrados, otros menos, pero si además le agregamos no solamente su color y forma natural, sino su historia, ¿no? Como puede ser los ataques que han tenido de orcas, que les dejan marcas, y eso nos ayuda mucho porque pues, las marcan y nos hacen más fácil distinguir una ballena de otra. Entonces, por ejemplo, esta ballena, la primera vez que la vimos fue en 85, en Isla Isabel. Bueno, alrededor, cerca de Isla Isabel. Y luego en 92, ya en Los Cabos, 2017 en Los Cabos, y este año otra vez, 2018, en Los Cabos. Y es muy fácil distinguir que es la misma ballena. Otras son más difíciles, pero lo importante aquí es que gracias a la foto podemos decir esta ballena se vio este año aquí y en el verano se vio alimentándose en Alaska o en California o en Rusia, y así podemos conocer sus destinos migratorios. Bueno, dentro del estudio también incluye su comunicación acústica. Para las ballenas, lo más importante para tener contacto de una ballena con otra es el sonido. Las ballenas no tienen olfato, no huelen. De plano, no tienen el nervio olfatorio. Tienen gusto, pero un gusto más o menos regular. Es decir, pueden saborear el agua. Pueden distinguir una corriente de otra por el sabor del agua. Pero tienen un tacto muy, muy bueno, son muy sensibles en el tacto, pero para que haya tacto, pues tiene que estar una ballena en contacto con la otra. La visión bajo el agua es muy limitada dependiendo la claridad, bueno, qué tan clara esté el agua. Pero el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Entonces, la comunicación acústica es muy importante. Y bueno, entonces hacemos algunos estudios para ver la comunicación por sonidos que tienen. Y este es pues es una grabadora de sonido que se coloca con unas ventosas en la ballena. Y claro, se le pueden poner algunos otros sensores, como pudiera ser de temperatura, de profundidad, de la posición de la ballena. Y todo eso pues nos va dando información de qué hace la ballena cuando se sumerge. Ya ver, este es algo de acción, creo. Y esto es ponerle una marca a una ballena. Y esto sí es aquí en San José. Bueno, esa es la marca.
Esa es Pamela preguntando qué va a pasar. Y bueno, ya vieron a la ballena, ya van para allá. Acá enfrente. Acá enfrente. Sí, acá enfrente. No te hacen caso, pero y ahí está la de enfrente. Y entonces con un palo se le pone y se pegan las ventosas. Claro que como son chupones o ventosas, pues se le van a caer en un rato después. Estas ventosas tienen una perforación en la que está rellenada con manganeso. Y el manganeso se va disolviendo en el agua de mar. Entonces, dependiendo del grosor de lo que se le ponga, es lo que tarda pegada la marca en la ballena. Y cuando se disuelve, pues deja que entre aire o agua y se despega y flota. Y manda una señal que se puede ubicar por medio de una antena de VHF. Eso suena muy bonito, no siempre es así. Y a veces quedan pegadas más tiempo. Y hay que ir a buscarla por carretera con la antena a ver si se fue a Los Cabos o ya dio la vuelta, por dónde, porque son caras las marcas. Y hay que recuperarlas. Y además, si no se recupera la marca, pues no se recuperan los datos, ¿no? Bueno, eso es. Otra forma de estudiarlas es obteniendo muestras de piel de las ballenas. Para eso, pues se necesita un arquero audaz, experimentado, sangre fría, y se utiliza una ballesta con una flecha que tiene un flotador, el anaranjado, y una puntita de metal. Esta punta de metal, pues ahí está la flecha pegando en la ballena jorobada. Este flotador además actúa como ¿cómo le decimos? Rebote, o como pega la flecha y rebota. Y queda flotando en el agua. Entonces, lo que queda en esa puntita de metal es este cilindrito de piel. El cilindrito de piel tiene una parte negra que corresponde a la epidermis y una más clarita que es hacia la dermis y grasa. Entonces, cada una de estas partes nos puede dar información muchísima. Les digo rápido y cada vez descubrimos más. Pero desde luego todos los tipos de estudio de material genético que se les pueda ocurrir, ¿no? Ahí se extrae ADN de diferentes tipos de ADN. Se pueden estudiar isótopos estables que nos dicen el tipo de alimentación y el ambiente en que se alimenta. Se pueden estudiar ácidos grasos para ver las presas de las que se alimenta. Se pueden estudiar hormonas para ver cuál es su estado reproductivo. Se pueden estudiar metales pesados para ver sus concentraciones de contaminación. Se pueden estudiar ya agentes patógenos pero vivos, bacterias, hongos de otro tipo para ver otro tipo de enfermedades, etc. Entonces, esa porción pequeña de piel da mucha información y que desde luego no es necesario matar a un animal para conocer toda esta información. Con ese pequeño porción se puede obtener. En este video se juntan tres técnicas: la fotoidentificación, la biopsia, pero además esta. Estuvo muy rápido. Ahora véanlo con calma. Esta es la biopsia. Esta es una marca de satélite. Y aquí está Pamela tomando la foto. Las tres cosas al mismo tiempo. Bueno, esa marca por satélite, que es lo que más llama la atención aquí, sí les duele un poquito,
de repente, pero es muy importante, es un momento, en segundos después ya la ballena iba nadando con la misma conducta que tenía antes de ponerle la muestra. Pero claro que es una reacción de momento. Esta información de las marcas por satélite nos permiten saber cómo se movía. Estas marcas se pusieron, ¿cuántas fueron? 12 marcas en el área de Los Cabos. Y entonces nos da oportunidad de ver cómo usan el área las ballenas. Sabemos cuáles son machos, sabemos cuáles son hembras, porque al mismo tiempo tomamos la muestra de piel y ahí podemos saber el sexo. Entonces, cómo utilizan, cómo hacen la diferencia entre machos y hembras, y luego a dónde van a comer después de que estuvieron aquí. Y entonces podemos ver algunas que van a la población de Alaska, acá hasta las Aleutianas, y otras que van a alimentarse a California. Y ahí estamos viendo los dos destinos migratorios de poblaciones diferentes que se juntan en Los Cabos. De eso voy a comentarles ahorita. Bueno, pero esa es mucha información muy útil que se puede obtener. Bueno, ahora migran las ballenas jorobadas. Y en el Pacífico Norte, gracias a esta cuestión de fotoidentificación, que se ve una ballena aquí, luego acá, estas son las conexiones con base en fotografías de ballenas que se alimentan en Filipinas y se alimentan cerca de la península de Kamchatka en Rusia, de Hawái, que se alimentan en el Golfo de Alaska, y de México, que son las verdes y las rojas, que se alimentan desde California hasta Rusia. Toda una gama muy amplia de ballenas que se concentran en el Pacífico mexicano. Y eso en particular es la tesis de doctorado de Pamela. Así que cualquier pregunta más a fondo, pues ella podrá muy fácilmente contestar. Y entonces podemos distinguir dos poblaciones diferentes de ballenas jorobadas que se juntan en Los Cabos. Unas que se alimentan en el mar de Bering, Aleutianas, Golfo Occidental de Alaska, y que se reproducen en el archipiélago Revillagigedo, en Baja California y en la parte norte del continente. Y otra población que se alimenta en las costas de California, Oregon y Washington, en la continental, en Estados Unidos continental, que también se distribuyen en Baja California Sur. Ninguna de estas va a Revillagigedo, esas no tienen nada que ver, pero van hasta Centroamérica. Van a Oaxaca, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, hasta Panamá. Entonces tenemos una población oceánica, una población costera. Y ambas poblaciones se reproducen en las costas de Baja California Sur. Entre paréntesis, gracias a análisis genéticos, la diversidad genética de las ballenas jorobadas de las costas de Baja California Sur es la diversidad más alta de cualquier otro lugar del Pacífico Norte, por la mezcla que hay de diferentes poblaciones. Muy bien. Bueno, ahora, este está muy feo, no sé por qué se ve tan feo. No se ve lo que hay atrás y lo que... ¿Por qué? ¿Qué hice? Están un poco feas estas fotos porque ya estoy pasando a amenazas, ¿no? Dentro de las amenazas principales para la ballena jorobada en el mundo y en México, es lo mismo, son las artes de pesca. Artes, ¿no? Sino las artes. Y eso incluye redes de trasmayo, agalleras o ribereñas, como quieran ponerle, de diferentes tamaños de luz, de malla, cabos con los que se bajan una boya arriba, el cabo y luego la trampa de langosta abajo, que llegan, se enredan, y pues producen diferente tipo de
de impacto en los individuos. En algunos casos que se quedan enredados y por un tiempo determinado, pues se va metiendo dentro de la piel. Y en otros casos, pues van jalando una red que va estrangulando alguna parte del cuerpo, o de plano se enmayan y ya no pueden subir a respirar y ahí quedan y ya no pasó nada. Entonces, esta cuestión de la interacción con redes es un tema muy interesante porque en particular las redes agalleras o de ribereñas, pues son un tipo de arte de pesca que utilizan pescadores de no grandes recursos, o sea, no es una pesca industrial. Y entonces en el momento que una ballena se lleva su red, pues es una pérdida importante para los pescadores y un impacto para las ballenas. O sea, todo mundo pierde. Los pescadores no quieren que se lleve su red y bueno, a la ballena no le conviene enmayarse. Entonces hay que trabajar en eso en conjunto. Un ejemplo sería decir, bueno, ¿por qué no durante esta época del año y en esta zona, pues no pongas redes porque estás arriesgándote mucho a perderlas, ¿no? Y durante esta época del año, pues usa otro arte de pesca, etcétera. Hay varios caminos, pero hay que hacerlo, hay que implementarlo. Si nadie platica, si nadie lo comunica, si nadie lo demuestra, no se avanza. Y el chiste es ir hacia una manera de ir ganando todos hacia la conservación. Otro problema que se ve aquí muy lateral es esta es una aleta caudal, en donde se ven cortes. Y estos cortes, tanto en las aletas como en la espalda o en las aletas, son producidas por propelas de barcos. Cuando es un barco tanque, pues hace rebanadas la ballena, ¿no? Ahí ya no pasó, nunca nos enteramos de cuántas mueren así. Cuando son barcos más pequeños, pues sí puede sobrevivir la ballena, pero quedan las marcas y las cicatrices. Entonces ese es otro tema que resulta importante analizar: el tráfico marino con la distribución de ballenas, etcétera, bajar la velocidad. Son temas importantes que hay que analizar pues con miras, ¿no?, a la conservación de las especies. Por ejemplo, bien, este es un mapa del tráfico marino, pero tráfico marino de barcos grandes en el mundo, ¿no? Y entonces vemos esta zona, para no ver todo el mundo, si nos acercamos un poco a esta zona, que estas serían estas líneas azules que corresponden a la costa occidental de la península, y luego van hacia Centroamérica, porque todas estas líneas tienen como destino el Canal de Panamá. Entonces vemos que cruzan por zonas de distribución importante de ballena jorobada, de varias otras especies de ballenas también, pero en este caso hablando de ballenas jorobadas. Entonces son cosas que hay que ir tomando en cuenta. Muy bien, mañana vamos a estar ahí como estos. Bueno, no es otro barco, pero así yo espero que muy contentos y viendo las ballenas. Y entonces es como que cambiar un poquito. Le estaba comentando al principio que fueron cazadas decenas de miles de ballenas, ¿no?, por un beneficio económico, un recurso explotable y explotado. Pues actualmente siguen siendo un recurso natural que se explota económicamente. Y eso es a través de la industria turística. Ahora, como todo negocio, como toda industria, es importante mantenerlo, ¿no?, mantener el negocio, mantener la industria. Y esto quiere decir mantener sanas las poblaciones de ballenas para que se mantenga esta explotación moderna, si quieren, de las ballenas. Y las ballenas jorobadas son las más atractivas
en el mundo para salir. Cuando hablan de observación de ballenas, uno puede pensar en Hawái o Nueva Inglaterra, en la costa este de Estados Unidos, o zonas en donde se distribuye la ballena jorobada. Y aquí es una de ellas. Entonces es muy importante que esta actividad se realice de la mejor manera posible. Hay una normatividad, pues, que hay que seguirla, pero a veces no es suficiente solo seguir lo que dice la norma, sino que ir más allá y tener lo que se denomina un manual de buenas prácticas, ¿no? de autorregularse, de ser amables entre los diferentes prestadores, etcétera, para que esta actividad se siga realizando por mucho tiempo. Cada vez hay más ballenas jorobadas, cada vez hay más actividad turística. Entonces, hay que prever que se siga realizando de buena manera. Que no se está realizando de la mejor manera. Hay que tratar de que se realice de una mejor manera y que se mantenga. Muy bien, finalizo. Ya es un minuto más. El refugio. Esta es resultado en buena medida en la tesis de maestría de Pamela. Ella utilizó información que habíamos generado durante varios años y ella generó unos años más y luego la analizó. Y entonces lo que vemos aquí son los puntitos, es cada lugar donde veíamos a las ballenas, cada color significa si eran machos, si era hembra, si era un grupo, cómo se distribuyen, y luego con eso se hacen algunos análisis que seguro ella podrá explicar muy bien. Y entonces el rojo nos da una idea de las zonas que les gustan a las ballenas jorobadas estar, el naranja un poco menos, y así es lo que hay. Por ejemplo, vemos esta zona que, de acuerdo con el trabajo de Pamela, es muy atractivo, pero no vemos avistamientos. Y es que nosotros no fuimos ahí. Nuestro esfuerzo es esta parte. Pero si vamos, hay muchas ballenas jorobadas ahí también. Bueno, con base en esto, pues entonces dijimos, dentro de toda esta parte, donde más se distribuyen las mamás con cría, es esta zona. Y luego en esta un poco menos, pero aquí hay varios cantores y otro tipo de grupos. Y entonces también se analizó, bueno, aquí están, pero ¿qué hacen? Entonces, ¿cuáles estaban solamente de paso o cuáles estaban en un comportamiento que se mueven en el mismo lugar, que lo podemos interpretar como de reproducción o de cuidado de la cría? Y ya con eso entonces hicimos una propuesta. Todo esto bajo resultado de varios años de investigación, debo decir con el apoyo de esta alianza larga, señor Slim, Telcel, Telmex y sobre todo, y WWF, todas, han ido trabajando y entonces se hizo esa propuesta. O sea, ya no podemos hacer más. Ya está socializada, ya está en las oficinas de Semarnat, ya incluso está apartado el diario oficial, ya estaba apartado el diario oficial donde se iba a publicar, pero tuvimos una transformación importante y ahora estamos esperando que durante este año se pueda publicar ya un decreto donde se declare este refugio de protección de la ballena jorobada en Los Cabos. Bueno, ese es el proyecto. Y eso es todo. Muchas gracias.